La idea es dividir la charla en dos. Primero voy a hablar yo sobre un poquito más charla técnica, teórica de qué es Lean como pantallazo y algunos detalles específicos sobre Lean que a mí me parece que pueden estar buenos a hablar. Y después, bueno, Diego ya se encargará un poquito más de la parte empresarial, digamos, desde un punto de vista más empresarial y sobre la implementación de Lean y algunos datos específicos que no voy a spoilear. Bien. Vamos a empezar entonces con la charla. Voy a enfatizar un poquito más dentro de lo que es el abanico de Lean en lo que es la comunicación, la colaboración, el compromiso y por qué esos tres elementos son pilares fundamentales en lo que es Lean Construction y cuál es el objetivo que buscan esos esas tres características, digamos, y cómo influyen en la utilización de las herramientas. ¿Estamos viendo? Ahora sí, está. Ya me hice la presentación, así que no tengo mucho para decir. Yo soy arquitecto, gradué de la Universidad Ort, hice un posgrado acá en la Ort de negocios inmobiliarios. Después me fui a estudiar a España a hacer una maestría de gestión de obra y ahí fue donde empecé a conocer un poquito todo lo que es la implementación de las herramientas de Lean. Vamos a hacer un pequeño video de unos 2-3 minutos. Pero antes que eso les aclaro que la charla va a estar enfatizado en por qué el rubro está cambiando, por qué el rubro de la construcción está cambiando, por qué la gestión de obra está cambiando, digamos, en estos últimos años. Y lo último es la construcción del mañana, digamos. ¿Cuáles son esas nuevas metodologías de gestión que se están implementando, tanto ahora como lo que se viene, básicamente? Les explico básicamente cómo es esto. Es un juego. Lo podríamos haber hecho acá, pero bueno, iba a demorar un poco más. La idea es que hay dos líneas de personas, bien, uno atrás de otro, todos mirando hacia adelante. La chica acá va a mostrar dos dibujos, uno para cada línea, y el de que está atrás le va a dibujar en la espalda al de adelante lo más parecido a la forma que tiene en el papel. El que recibe la información de atrás con el dibujo va a tratar de simular el dibujo para adelante. ¿Bien? Y bueno, vamos a ver qué sale después de eso. Vamos a competir y vamos a ver las habilidades de los diferentes grupos. No, la verdad no hay problema. Ya con que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Al grupo de la derecha le vamos a dar este dibujo y a mi grupo de la izquierda este otro. El primer compañero verá ese dibujo y lo escribirá en la espalda del siguiente. Va a ir avanzando esa información por la espalda de los diferentes participantes. Y el primero tiene papel y bolígrafo para dibujar lo que ha visto el primer compañero y le ha pasado a través de la información en cada uno. Empiezan a dibujarlo. Uno tiene un árbol y otro tiene una flor. De un lado y del otro. ¿Bien? Empiezan a hacer esa especie de dibujo en la espalda del siguiente. No sé si en algún momento han tenido la posibilidad de hacer un juego similar. ¿Queréis una verificación o estáis dispuestas? Todos tienen que dibujar lo que cree, está dibujado en el papel. El mensaje del grupo de mi derecha. En el otro también es una flor. Bueno, está bastante real. Básicamente el árbol terminó siendo El resultado del grupo de la izquierda. ¿Cómo? No lo sé, pero bueno. El origen. Al principio era un árbol y terminó siendo una flor. Bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, vamos a hacerlo medio rápido, la respuesta que no tenemos demasiado tiempo, pero ¿qué piensan ustedes de esto y qué tan importante es la comunicación? Y sobre todo, ¿qué tan importante es la comunicación en nuestro rubro? ¿Qué les parece? ¿Alguien? Es fundamental porque en ese proceso se perdió un montón de información y se transformó en otro. O sea, en el nuestro no puede pasar. O sea, no podemos querer hacer algo y llegar a otra cosa porque perdemos tiempo, plata, etc. Estamos de acuerdo. Va un poco por ahí. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero básicamente es fundamental la buena comunicación a la hora de hacer los trabajos, sobre todo porque hay consecutivas de tareas. Entonces, cualquier error de información va a atrasar, de información y de comunicación va a atrasar, perdón, se va a prorrogar para las siguientes tareas y eso va a hacer que al final se construya un producto totalmente distinto a lo que se había planificado originalmente y eso lleva retrabajos, ¿bien? Pero bueno, nada, un poquito por ahí. Esto era una especie de introducción media rápida. Lo que vamos a hablar hoy es conceptos básicos de Lean, muy por arriba.
Otra perspectiva, hablando desde Lean, pero de otra perspectiva que ahora van a ver. Comunicación y colaboración, la importancia de la comunicación y la colaboración. Los desafíos y las soluciones que encuentra Lean hoy en día. Cuáles son, digamos, las tendencias a futuro, bien dentro del mercado de lo que sería la gestión de obra, por decir una manera, o lo que buscan los profesionales, las empresas y los profesionales para hoy y para mañana. Bien, y después una conclusión y cierre. Vamos por arriba, pilares fundamentales. Muy rápidamente les pregunto qué saben sobre Lean, si han tenido algún encuentro con Lean y si han utilizado una herramienta de Lean. ¿Alguien que haya utilizado alguna herramienta de Lean? Ok, bien. ¿Alguien que conozca sobre Lean? Levante la mano más fácil. ¿Alguien? ¿Nadie más? Bien, ok. Va a ser nuevo para todos entonces esto. Bien, muy brevemente, Lean surge en Japón en la época de la posguerra. No se llamaba Lean, era un concepto que se implementó en Toyota en la posguerra. Estamos hablando entonces de industria automotriz. Japón quedó totalmente destruido después de la guerra y no podía competir con el mercado, en este caso con Ford, General Motors y otros. Entonces lo que hizo Toyota fue buscar una forma de implementar un método de gestión que le permita competir con las grandes bestias que estaban en ese momento en el mercado, pero a diferencia de las empresas que estaban hoy en día americanas que producían en masa, ellos lo que dijeron es vamos a trabajar a necesidad, vamos a producir a necesidad y vamos a producir lo necesario para que nuestro mercado se pueda ejecutar y que se pueda vender. Bien, básicamente eso. Eso después fue variando, ahí va básicamente cómo fueron, digamos, evolucionando, hasta que llegó en la década de los 90 a Estados Unidos, lo estudiaron, empezaron a hacer muchos textos sobre el tema, de cómo fue que el éxito de Toyota fue tan grande. Y después llegaron a la conclusión de que era por su método de gestión interno dentro de la empresa. Lo apodaron Lean, bien, lo llamaron como nombre americano, le pusieron Lean, que quiere decir magro, básicamente, en construcción magra. Construcción, en este caso, como concepto de magro. Bien, después se llevó a Lean Construction sobre la época del 92-93, fue que empezaron a llevarlo a la obra. Ahora les voy a explicar bien qué es lo que llevaron a la obra, ¿no? Porque si no queda un poco por el aire. Pero bueno, quería que sepan un poquito de dónde surge y qué es. ¿Qué es Lean entonces? Es una forma de pensar los procesos. ¿Bien? No es una metodología, es un error que se suele cometer. Lean de por sí no es una metodología, es una filosofía, es una forma de pensar las cosas. ¿Bien? La filosofía Lean se lleva a una metodología y esa metodología lleva herramientas para poder implementar esa filosofía. ¿Bien? Como les decía, tenemos la filosofía, que es el concepto, la forma de pensar de Lean, los métodos y herramientas, que es lo que después se ejecutan en los diferentes rubros, y las personas como centro. ¿Por qué fue tan importante la forma de gestionar que planteó Toyota? Porque ponía a las personas como centro. Decía que las personas eran lo más importante del proceso. Si nosotros queremos mejorar el proceso, lo que tenemos que hacer es que las personas sean quienes sean el centro del proceso y no el propio elemento en sí que se está produciendo. ¿Bien? Para esa filosofía se plantean se plantean estos 5 pilares que son maximizar el valor, no solo para el cliente al quien yo le tengo que entregar el producto, sino para las personas de mi propio proceso interno. Bien, yo tengo un cliente externo al final de mi proceso, es decir, a mí me entra un producto y entrego algo, pero a su vez, dentro de mi proceso yo tengo internamente clientes, es decir, la persona que sigue dentro de mis pasos, de mi proceso. Entonces, lo que hace Lean es enfatizar, mejorar el proceso interno para las personas dentro del propio proceso. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? A través de, como les decía, herramientas. Foco en el flujo. El flujo, ahora les voy a hacer una rápida explicación, pero son las consecutivas de tareas y actividades que tengo dentro de un proceso. El flujo es lo que no se debe cortar dentro de un proceso. Bien, para yo garantizar un flujo constante, bien, tengo que ponerme a estudiar mi propio proceso para ver dónde está mi cuello de botella, que es lo que me trancaría mi propio proceso. Bien. Después optimizar el todo, no pensar el proceso como parte de un proceso, sino como un proceso total. Pasa muchas veces en obra de que el electricista piensa lo suyo, el sanitario piensa lo suyo, no le importa nada de qué pasa con el resto. De hecho, a veces que ni se hablan en la obra. Bien, entonces, justamente, lo que tenemos que tratar de hacer es cambiar esa mentalidad de que todos formamos parte de un mismo proceso, todos somos parte de un mismo equipo, de una misma obra. Entonces, si yo atraso
la tarea seguramente esté perjudicando a alguien más que viene después. ¿Bien? Entonces, pensar el proceso como un todo, antes que nada, y optimizarlo. Bien, eliminar los desperdicios. Toyota planteó 7 tipos de desperdicios, no vamos a entrar demasiado en esto. Bien, pero lo que hace es, como le decíamos, lean, magro. Bien, lo más magro posible, eliminando la mayor cantidad de desperdicios dentro de mi proceso. No solo desperdicios físicos, desperdicios conceptuales de mi propio proceso. Si hay una tarea que me dura 5 días, puedo demorar 4. Capaz que de esos 5 días hay 4 días que son productivos y uno que no. La pregunta es, ¿podemos eliminarlo ese día? Y bueno, hay que tratar de estudiar nuestro proceso para identificarlo. Y después la mejora continua. Bien, yo mejoré, lo hice en 4, ahora puedo intentar hacerlo en 3, puedo intentar hacerlo en 2, puedo intentar hacerlo en 1. Bien, y básicamente por ahí. Con el flujo, lo que les decía, pensar el flujo como algo continuo y confiable. No voy a entrar demasiado en esto de los círculos, pero básicamente lo que plantea Lean es intentar que todo lo que yo tengo planificado se pueda ejecutar. Bien, yo debo hacer algo según mi planificación, puedo hacer algo según lo que yo debería dentro de mi planificación, no siempre puedo hacer lo que debo hacer. Yo tengo 10 tareas para hacer, no siempre puedo hacer las 10. Lo que intenta Lean es tratar de agrandar esos círculos, es decir, dentro de lo que yo puedo hacer, tratar de generar más condiciones para que pueda hacer más, básicamente, estudiando mi proceso. Por ahora les decía todo bastante teórico, después vamos a ir un poquito más a lo práctico. Bien, los 7 tipos de desperdicios que les decía: sobreproducción, retrabajo, inventario, tiempos de espera, transporte, sobreproceso y movimiento. No voy a entrar en cada uno porque si no esto va a demorar mucho, pero básicamente quiero que sepan que esos son los desperdicios que detectó Toyota, ¿bien? Y que después se trasladaron a todos los rubros, ¿bien? El problema más grande que tenemos dentro de nuestro proceso es la variabilidad. La variabilidad lo llamamos a todo aquello que quiere luchar contra nuestra planificación, ¿bien? ¿Cómo surge la variabilidad? Existe un riesgo de por sí del proyecto, bien, un riesgo país, un riesgo, bueno, no vamos a entrar demasiado en eso, pero bueno, existe un riesgo, ese riesgo me genera a mí, bien, determinada incertidumbre sobre lo que puede pasar, y todo eso se lleva a través de la variabilidad, es decir, la variabilidad es todo aquello que quiere desviarme de mi planificación. Eso genera falta de información, la incertidumbre, y la incertidumbre genera más riesgo en el proyecto, por lo cual es como una rueda. El propio riesgo genera más desinformación, desinformación genera más variabilidad, variabilidad más desinformación, y desinformación más riesgo. Bien, básicamente es un poco lo que quiero demostrar. La variabilidad puede ser tanto del sitio, como las condiciones del sitio, como la propia variabilidad de mi empresa, bien, de mi obra. Bueno, eso era básicamente el concepto bien rápido, que reducimos capaz que 8 horas en 10 minutos. Bueno, bien, otra perspectiva. Quiero que vean un poquito cuáles son los conceptos que manejan Lean y BIM. Porque ahora, como les voy a mostrar, Lean y BIM son primos hermanos, básicamente. Surgen en épocas distintas, con metodologías distintas, porque uno se carga más a través de softwares y más en otra etapa del proyecto, pero el concepto es lo mismo. El concepto es trabajar de forma colaborativa. La diferencia es que uno lo ejecuta de forma virtual en la parte del proyecto previo, ante la ejecución, para intentar detectar todo tipo de interferencias que pueden haber en el proyecto y trabajar de forma colaborativa del día 1 que se genera el proyecto. Y Lean ya lo empieza a traducir más a partir de la obra mismo en sí, la ejecución en la propia obra, donde están todas las interferencias que vamos encontrando dentro de la propia obra. Uno utiliza software, como ven acá, que es más información técnica, y el otro utiliza, que en este caso es Lean, herramientas de planificación y gestión. Uno se enfoca más en un lado del proyecto, otro se enfoca en otro, hasta que en un momento empiezan a trabajar de forma conjunta. De hecho, lo mejor que le puede pasar a un proyecto a nivel de comunicación es que ambas cosas se utilizan al mismo tiempo. He tenido proyectos donde funciona eso de una manera bastante colaborativa, y créanme que la información que pasa de un día al otro es muy grande. Bien, y se pierde mucho menos información en el medio de lo que pasa en el día a día, semana a semana, mes a mes, y obviamente hito a hito. Bien. Básicamente les dije todo, pero lo voy acá haciendo un repaso. Lo que buscan ambos, tanto Lean como BIM, es mejorar los procesos. Bien. Buscan mejorar diferentes marcos de trabajo. Uno en la previa, otro en el durante y después, digamos. Pero ambos buscan mejorar los marcos de trabajo de las personas. Repito, las personas son el centro. Bien. Ambos son proactivos. Salen a buscar el problema. Dicen que el gestor Lean, el gestor BIM, salen a buscar los problemas en vez de que aparezcan y reaccionar sobre esos problemas. Porque si reaccionaron, es un problemón. Quiere decir que no los detectaron con tiempo, tanto en obra como en proyecto. Bien.
Entonces ambos son proactivos. Ambos proponen rapidez resolutiva, es decir, tenemos un problema, resolvámoslo rápido. ¿Bien? Y flexibilidad, es decir, si yo encuentro un problema, tengo que intentar tener variabilidad, no es la palabra, diferentes variables, para no mezclar con el concepto, de alternativas para las soluciones. Pero todo eso se ve si detecto el problema con tiempo, si no, me choco con el problema y no tengo demasiado tiempo de reacción. ¿Bien? Bien, básicamente todo esto que genera la variabilidad que genera todo este problema. Bien, ¿cuál es la principal ventaja, bien, de mi equipo? Si yo logro que trabajen de una manera colaborativa y más adaptable a los diferentes problemas, voy a ser mucho más competitivo. Si yo tengo un equipo de trabajo que es flexible, que se adapta a cualquier situación, bien, que se pueda llegar a encontrar tanto en proyecto como en obra, y logro resolverlo, como decíamos, de una manera rápida y flexible, voy a tener mucho más valor para agregar como empresa, como equipo, a lo que le puedo generar al cliente. Repito, ahí se llama más cliente externo, pero internamente es lo mismo, digamos, ese mismo concepto. Si yo tengo rapidez resolutiva y soy flexible, bien, y con tiempo logro identificar esos problemas, voy a ser mucho más competitivo en el día a día, en mi obra, que es lo que puedo llegar a generar con un equipo que no tiene este tipo de reacción. Bien. Hay una frase que a mí me gustó mucho una vez que la escuché, que es mejor fallar rápido y barato, bien, porque si yo no fallo rápido y barato, me sale muy caro. Bien. Entonces, al final lo que tratamos de hacer es encontrar los problemas como conceptualmente lo que tratamos de hacer es encontrar los problemas con tiempo, a través de buena comunicación y buena información. Justamente lo que yo le decía, el riesgo, la incertidumbre que se genera, todo esto se combate con la información. La información se da a través de la comunicación se da a través de herramientas, todo se va hilando de alguna manera. Bien, bueno, y la segunda parte es aprender y mejorar rápido, que eso es más característica de las personas que del proyecto en sí. Yo tengo que aprender como equipo a poder mejorar, bien, y obviamente tratar de, como les decía al principio, una mejora continua. Yo mejoro y mejoro y mejoro y mejoro y trato de ser más eficiente, bien, a la larga. Si tienen alguna pregunta, me frenan, bien. Igual dejé un espacio de preguntas al final, también hay que ver un poquito para no robarle demasiado tiempo a Diego. Voy a intentar no robarle demasiado tiempo a Diego, así que cualquier cosa me frenan y seguimos. Bien, aspectos generales de la sinergia en comunicación, tanto para Lean como para Lean, en este caso, repito, si bien Lean es algo independiente de BIM, tienen los mismos conceptos general, bien, entonces por eso también lo junto a ambos. Bueno, el trabajo en equipo, básicamente, es el principal concepto que se tiene que apuntar acá. Es mejorar la comunicación, tanto física como técnica. Bien. Lo que les decía, mejora continua y constante motivación, algo que no es menor. Lean busca mucho también poder motivar al equipo. Motivar al equipo quiere decir que puedan utilizar su día a día de obra de la manera más eficiente, pero como trabajando de verdad como un equipo y no yendo a trabajar sabiendo que estoy peleado con este, con el otro, no me hablo con este, no puedo ver a este. No es la idea. La idea es que Lean, a través de sus herramientas, busque mejorar la comunicación y el trabajo en equipo propio, ¿bien? Y que sea, digamos, más motivacional para las personas que están ahí. Bien, ahí también entra un poco el rol de líder, no vamos a entrar mucho en eso, Lean trabaja mucho, hace énfasis en lo que es el rol del líder, pero más allá de eso no vamos a entrar. Bien, simplificar lo complejo a la hora de por sí es muy complicada. Estamos construyendo un edificio, estamos construyendo un puente, se ponen a pensar, es una locura. Entonces, algo que es totalmente complejo, que es una obra, hay que tratar de simplificarlo de la mejor manera posible. Bien, que sea un lenguaje lo más sencillo para todos. Entonces, Lean lo que busca como concepto es simplificar lo complicado, tratar de generar un lenguaje para la obra, para el equipo, que sea entendible por todos. Bien, muchas veces leer un project con un choclo así de tareas no es fácil para la gran mayoría de la obra. Entonces, esto lo que busca es tratar de generar herramientas que sea más sencillo visualmente. Bien, pero como digo, no voy a entrar en eso. Eliminar desperdicios, como le decía, y reducir la variabilidad. Bien, de esa manera mejoramos los flujos. Muy por arriba de los conceptos, pero bueno, no tenemos demasiado tiempo para hacer demasiado más. Bien,
Lo que les decía acá es que Lean como filosofía y como forma de pensar básicamente es la colaboración y el compromiso de todas las partes. Eso es lo que busca. Las personas como centro a través de buena comunicación y buen compromiso de la gente. Generar compromiso en el equipo. Bien, que no es algo menor. Bien, puntos importantes de la comunicación. Tiene que ser transparente. No se puede guardar información a nadie dentro de la obra porque no le sirve a nadie. Bien, acá el objetivo es tratar de que la información fluya dentro de la obra y sea transparente para todo el equipo. Bien, una planificación colaborativa, que no haya una persona, dígase jefe de obra o quien sea, que se sienta a armar una planificación, le diga a la gente, tomen, esto tiene que ejecutarse así como está. No funciona. No funciona porque queda demostrado en el día a día que es donde justamente empiezan los errores en obra. Entonces, esto lo que busca es buscar una planificación más colaborativa, que todas las personas que ejecuten tengan voz y voto a la hora de planificar. Eso funciona tanto en BIM al principio como en Lean después en la obra. Bien. Y acá un poco lo que decía, facilitar un poquito la visual de la gente a la hora de planificar, que son tableros visuales. Bien. Básicamente lo que busca es planificarlo, facilitar algo que es bastante complejo. Bien. Con respecto a la colaboración, el trabajo en equipo, ya lo mencioné varias veces, la eliminación de desperdicios también ya fue mencionado, y tomar decisiones basadas en datos. No podemos tomar decisiones sin información, si no pasa lo que hablábamos en principio. Lo que tenemos que intentar es generar esos datos, generar indicadores dentro de mi propia obra, para yo empezar a tomar decisiones en base a eso. Yo no puedo tomar una decisión porque pienso que algo está funcionando mal. No, yo necesito certeza de que algo está funcionando mal para poder mejorarlo. ¿Bien? Desafíos y soluciones dentro de lo que es cómo Lean llega al mercado, cómo Lean llega a las obras. ¿Bien? ¿Cuál creen ustedes que es la principal barrera que puede llegar a aparecer una obra nueva, en un mercado nuevo? ¿Algo, alguien? No sé si es por la hora, capaz estamos muy avanzados. Bien. Barreras de entrada a la hora de encontrarte con una herramienta nueva, con algo, un concepto nuevo que le llevas a la gente. Son siempre las mismas respuestas, ya las tengo todas escritas porque son siempre las mismas que se repiten. Desde acá siempre trabajamos así, esa no es mi responsabilidad, a mí nadie me dijo nada, no tengo tiempo para eso, de esta forma no va a cambiar nada, de otro artilugio que no va a durar, hay problemas más importantes, eso no es posible hacerlo acá tengo bastante trabajo, yo qué saco con esto, bla, bla, bla. Lo mismo que escuchamos acá, son las mismas respuestas que van a escuchar de cualquier cosa que quieran innovar. Estos son los frenos a la rueda de cualquier cosa que quieran innovar. Son las mismas frases que van a escuchar. Siempre trabajamos así, si trabajamos así siempre porque tengo que cambiar. Yo que gano con esto, no tengo tiempo. Son las típicas. Bien. Hay que luchar contra esto. Ahí es donde nosotros con la bandera nos tenemos que plantar y decir, lo vamos a implementar igual. Bien. Al final los beneficiados son la propia obra, son el propio equipo. Lo que pasa es que al principio les cuesta ver porque la construcción es una, ahora después voy a explicar, pero la construcción es un rubro muy tradicionalista. Siempre he trabajado así, entonces probablemente se cuente con un capataz que diga, no, no quiero hacer esto, no tengo tiempo, hace 30 años que hago esto, ¿por qué me venís a cambiar esto ahora? Bien. Eso pasa en todos los rubros que quieren innovar y a donde tienen que plantar su tesis y decir, no, vamos a cambiarlo. Barreras de entrada, entonces el primer cambio es el cambio cultural. Bien, cambiar la mentalidad de la gente. Bien, no se lo vas a cambiar un día para el otro, se lo tenés que demostrar, le tenés que dar uso a las herramientas para que las personas ahí empiecen a entender por qué funciona así y por qué los ayuda. Bien, por eso le pongo acá las prácticas. La implementación de la herramienta le va a responder de por sí a la persona que tiene dudas de por qué funciona o no funciona. Bien, inversión significativa. Las empresas, las obras, cualquier información nueva, cualquier capacitación nueva, cualquier software nuevo que quieran, van a requerir una inversión. A veces es lo económico el problema. ¿Bien? O no quieren destinar lo económico a eso, lo quieren destinar a otra cosa. Bueno, ahí ya va un poco en las propias empresas o en el propio mercado en general, pero sepan de antemano que todo requiere una capacitación y por esa capacitación requiere una inversión. ¿Bien? Resistencia al cambio, lo que ya les comentaba hoy.
es difícil luchar contra la idiosincrasia de una forma de pensar, y bueno, ahí es donde tienen que ustedes ser los innovadores, los que decían, bueno, quiero intentar implementarlo y ver cómo funciona. Bien, y después la falta de la educación, que no es menor. No conocer lo que es y por ende no conocer cómo se hace ni cómo funciona. Bien, y acá están ustedes luchando contra esto. Bien, conociendo qué es, para después el día de mañana quizás intentar implementarlo. Bien, ¿cuáles son esas soluciones? En el cambio cultural es fomentar la cultura de colaboración, es decir, fomentar ese cambio de mentalidad a través de la práctica. Bien. La inversión inicial, bueno, hay que explicar seguramente en qué se está destinando esa inversión y obviamente empezar a presentar digamos, muestras de que le sirvió esa inversión a la empresa, a la obra. Bien. Bueno, después el tema de la resistencia al cambio, involucrar más al personal en la planificación, cuando uno se siente más parte, esto ya a nivel de un poco de liderazgo, de lo que les comentaba, cuando uno se siente más parte, mira distinto, opina distinto, bien, cuando uno se siente integrado dentro de, cuando uno se le pregunta una opinión, es mucho mejor que mandarle a hacer cosas. Se siente mucho más parte del equipo si a una persona le preguntas cómo está y qué necesita. ¿Bien? Eso cambia completamente la forma de gestionar. Bueno, y la falta de educación, capacitación. La solución es la capacitación. ¿Cómo nos educamos? Nos capacitamos. ¿Bien? En resumen, y como punto fundamental es capacitarnos, capacitarnos y capacitarnos. Para cualquier cosa, no solo para esto, para cualquier cosa que uno quiera implementar y convencer a alguien de alguna manera de que este cambio le va a ayudar, necesitan primero ustedes capacitarse al respecto. Si no, es muy difícil convencer a alguien de que algo le sirve si no sé bien qué le estoy intentando convencer. ¿Bien? Bien, ya a modo de casi cierre, les voy a comentar un poquito cuál es la situación actual y cuáles son las tendencias emergentes a futuro dentro de la industria. Bien, obviamente el INE está dentro de eso, si no, no tendría sentido que les marque esto acá. Bien, breve representación gráfica de un montón de cosas. La industria de la construcción a nivel mundial básicamente ocupa el 10, 11, 12, por ahí anda, por ciento del PIB mundial. Mueve muchísimo plata la construcción a nivel mundial. En todos más o menos anda entre el 10 y el 12, depende del país. Bien, Uruguay no está lejos de eso, ahora hablo de eso. Acá esto lo hizo digamos, en el 2019-2020, no modificó demasiado, justo cayó la pandemia en su momento, bajó, después apareció UPM, volvió a subir, pero básicamente la construcción acá en Uruguay representa básicamente el 10% del PIB del país. ¿Bien? Así que no estamos muy alejados de lo que pasa a nivel mundial. En algunos subirá más, en algunos bajará un poquito más, pero más o menos andan en un porcentaje similar. ¿Bien? Ahora, el 70% de las obras, y esto es un dato confirmado en varios países, aproximadamente el 70% de las obras se atrasan. Se atrasan quiere decir que no terminan como se tenía en la planificación original. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se atrasan? Se atrasan desde un 10 hasta un 60%, voy a ir variando, digamos. A su vez, eso genera un costo, ¿no? Si se atrasa en plazo, por lo general, por los costos indirectos, no voy a meter demasiado en eso, pero también genera más costos. Bien, entonces, acá hay varias gráficas en una, no tampoco quiero centrarme demasiado, pero lo que voy es que básicamente el 70% de las obras tienen un desvío, y ese desvío, bien, puede provocar un desvío de los costos. El tiempo va a generar un desvío de los costos. Rara vez pasa algo que se atrasa uno y no el otro, por lo general van de la mano. No exactamente igual, pero por lo general van de la mano. Bien, estos datos fueron brindados por la Cámara Argentina de Construcción. Se hicieron en Uruguay unos datos por la Cámara en 2019, si no me equivoco, ahora me fijo porque tengo la siguiente diapositiva, pero se hizo en Uruguay, en Chile, en Brasil, no me acuerdo en qué país más, y en todo dio bastante similar, ¿eh? Por eso le decía aproximadamente un 70%, pero es un dato impactante. Estamos hablando de que 7 de cada 10 horas terminan fuera de plazo. Bien, nos podemos poner acá a debatir por qué creemos que es eso, pero estaríamos acá 3 horas más. Pobre Diego, pues no tiene chance de exponerse. Bien, este dato lo hizo la Cámara de la Construcción. Este es el mismo estudio que les decía, que hizo la Cámara Argentina, en el cual se hizo un estudio de no solo
la cantidad de obras que estaban atrasadas en porcentaje, sino que además se hizo un estudio de cuántas de las tareas que yo genero en obra están, cuántas de las tareas que yo genero en obra son productivas y cuáles no son productivas. Bien, y para que vean, esas productivas que agregan valor, no voy a especificar bien qué cada cosa en este momento, pero estamos hablando únicamente de un 30%, 30-35%. Quiere decir que el resto de las tareas son o de soporte o directamente no agregan ningún tipo de valor. Bien, ¿qué es lo que hago énfasis con esto? Lo que yo les decía al principio. Si yo no estudio mi proceso, es probable que un 65% de mi tiempo lo esté malgastando. Bien, entonces yo tengo que empezar a hacer un estudio de cómo esto puede crecer. Pero, no me quiero meter demasiado también en lo técnico, pero la clave no es hacer crecer ese 35, es hacer disminuir esto, que no es lo mismo. No es lo mismo crecer el 35 que disminuir el 65. Quiere decir que yo estoy poniendo énfasis acá, en este sector, y no acá. Tengo mucho más para mejorar acá que acá. Yo no puedo hacer que el pintor pinte más rápido. Tiene una capacidad, un ser humano, no puedes exigirle más. Lo que sí puedes hacer es llevarle las cosas a tiempo, para que el tipo pueda pintar a tiempo y no se atrase, y no tenga que pintar más rápido. Bien, básicamente sería ese concepto. Lean hace mucho énfasis en las tareas del flujo, que no son la transformación, es decir, que no son el que agrega valor, sino lo que no agrega valor. ¿Cómo hago para reducirlo o eliminarlo? El desperdicio, lo que les decía hoy al principio. Solo para que sepan nomás, en los últimos casi 50, 60, 70 años, la productividad en la construcción, en comparación con los otros rubros, es ínfima. Bien, hablemos de metodologías, hablemos de cómo funciona, pero quiero que sepan que la construcción, desde los años 50 hasta ahora, sacando algunos casos puntuales, se sigue levantando ladrillo. De la misma manera que se hacía hace 40 años, se sigue levantando ladrillo de la misma manera. Hay cambios en los procesos constructivos, existen, pero no todos los países tienen acceso a eso, por eso hablo a nivel general. Pero sepan, por ejemplo, que esto fue un estudio que se hizo y llamó poderosamente la atención. Y ahí es donde se empiezan a hacer los análisis de por qué y cómo mejorar la productividad dentro del rubro. Ahí es donde entra BIM, donde entra Lean, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y acá, esto es lo que yo les comentaba de los futuros profesionales. ¿Qué es lo que van a buscar las empresas? ¿Qué es lo que van a buscar el día de mañana el rubro en particular de construcción? Bien, acá hay un artículo que salió en España hace poco, que cuáles son las 3 profesiones dentro de la construcción que van a ser los boom, tanto de ahora como a futuro. Bien, y se habla de 3 en particular. El BIM Manager, bien, que ya no sé qué tanto saben de BIM, pero se está empezando a implementar a nivel mundial de una manera exponencial. Acá está todavía luchándose, pero eventualmente, si no es ahora, va a llegar a hacerse, digamos, más popular y más exigencia a la hora de presentar proyectos. Le van a pedir que lo presenten con BIM. Ya de hecho hay varias empresas que, si trabajan por una empresa del exterior, perdón, les piden el proyecto BIM muchas veces. Entonces, sepan que BIM Manager es uno de los rubros, de las características de los profesionales que se va a buscar. Especialista en construcción sostenible y energética. Bien. Y la otra es Lean Construction Manager. Son esas 3 que están en boom hoy en día y que en muchos países del mundo son las características principales que les piden a los profesionales. Bien. Básicamente lo que piden es que esa persona a la cual estén contratando, a la cual esté trabajando, para formar parte del equipo, tenga la capacidad de incorporar esas nuevas tecnologías y gestión de información. Por eso yo le decía, ese cambio cultural no nos va a quedar más remedio el día de mañana que hacerlo o hacerlo. Entonces, es mejor ya desde el día 1 empezar a conocerlo, estudiarlo, capacitarse, bien, porque el día de mañana seguramente capaz que si no lo tienen se choquen con la pared y lo tengan que necesitar. Bien, entonces se buscan que los nuevos profesionales tengan esta adaptabilidad, bien, a estas nuevas tecnologías, a esta nueva gestión de la información. Bien, y como les decía, la idea es que sean profesionales, de hecho, no por la palabra ágil, sino por las metodologías ágiles, bien, en las cuales tengan la posibilidad de adaptarse a situaciones que se van a estar encontrando, bien, y que esa capacidad de ustedes de liderazgo, esa capacidad de transformar una situación problemática en una solución, bien, eso es parte un poco de lo que buscan estas 3 metodologías, desde lados distintos.
Bien. Una conclusión, entonces, básicamente, hacia dónde apuntar. Tenemos que tratar de mejorar y transformar nuestros equipos, bien, en la construcción, optimizando procesos y eliminando desperdicios, generar una cultura de trabajo en equipo, eso es clave. Lo repito y lo voy a seguir repitiendo, Lean tiene como punto central el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración del equipo. Se pone a las personas como foco. Entonces, si trabajamos de una manera colaborativa, siempre vamos a trabajar de una mejor manera, más motivados. ¿Bien? Y vamos a resolver un montón de problemas que si no nos hablamos no se solucionan. ¿Bien? Comunicación abierta relacionada a lo anterior. Bien, ser más eficiente. Bien, tomar decisiones informadas, etcétera, etcétera. Bien, lo mismo que ya estuvimos hablando. Bien, y que las personas se sientan valoradas y parte del equipo. Está todo relacionado un poquito con lo que es, perdón si les estoy dando la espalda, para poder leer acá más difícil. ¿Sí? Bien, pero bueno, básicamente es eso de acá. ¿Hacia dónde apuntar? Entonces, tanto Lean como BIM van a mejorar la colaboración y el trabajo en equipo dentro de la construcción. Bien. Son prácticas colaborativas y súper transparentes. Bien, que eso es un poco la idea. Centralizar los datos, tomar decisiones con la información y no por lo que yo creo que está pasando. Eso es un poco parte de los indicadores que les dan las herramientas. Colaboración en tiempo real, está claro. Y lo que es importante es mejorar la eficiencia y reducir errores dentro de las obras, porque quieran o no, al final todo esto es un negocio. Bien, entonces, los errores dentro de los procesos, los errores dentro de las obras, generan inconvenientes tanto de costos como plazos. Bien, entonces eso hay que hacer énfasis en que es algo secundario, pero no es secundario. Digamos, ponemos a las personas, pero también hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces, ser más eficientes y reducir esos errores. Si quieren mejorar, bien, no queda otra que dar el paso e innovar. Bien, esto, para que sepan nomás, hay un curso acá de esto, que son un curso de que les decía, todo esto que yo reduje en menos de una hora, hay un curso acá de 20 horas sobre esto. De hecho, hay cursos más grandes también, de 60 horas sobre esto, pero cuando se abarcan un montón de cosas, lo que puede ser también variables de Lean, como el liderazgo dentro de Lean, todo lo que es las propias herramientas de Lean, porque yo no les expliqué las herramientas, acá les explico un poco lo teórico. Bien, pero el Lean tiene herramientas que buscan en las obras mejorar bien esta productividad, esta eficiencia, y cada herramienta implica un conocimiento en sí de cómo funciona y cómo aplicarlo, y después llevarlo a la práctica y aplicarlo. Bien, lecturas recomendadas, yo siempre recomiendo acá varias lecturas. Estas son las bases, después si te interesa hay más cosas todavía, ¿no? Pero lo que más me gusta a mí es el de La Meta, siempre lo digo, me parece un libro espectacular, yo odio leer, pero este libro en particular me gustó mucho, bien, que habla de una forma de telenovela, digamos, como una situación de un cuello de botella en una fábrica que estaba por cerrar, el gerente general de la empresa tuvo un inconveniente, estaba por cerrar la fábrica y descubrió cómo resolver ese cuello de botella mediante una resolución telenovelesca. Por eso les digo que es divertido, es interesante. Bien, gracias por el tiempo. Me dejé 10 minutos de preguntas, si es que hay. Agradecerles por el tiempo, ahí está mi contacto, por cualquier cosa si quieren contactar conmigo. No sé si tienen alguna pregunta. Fue medio de bombardeo de información en poco tiempo, pero bueno, es la única forma de que por lo menos conozcan diferentes, digamos, aristas de lo que implica Lean. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguien algo? Las herramientas que te dan, me dice que va a empezar. Sí, son las Planner System, Value Stream Mapping, 5S, y no me acuerdo si hay alguna más que se cuenta en este momento, pero estas tres seguro, y no recuerdo si hay uno más. De hecho, el curso también consiste con prácticas, o sea, hay que ejecutarse el proceso después. Te enseñan qué es, cómo se hace, y se hace una especie de práctica presencial. No, sin las comillas, presencial. Bien. ¿Alguien algo más? Vamos arriba. Gracias. Y Diego, cedo el poder. Hace 20 años, más de 20 años que estoy vinculado a empresas constructoras en el Uruguay. He trabajado en 5 empresas, 4 de las grandes, una chica. Y en todas las que estuve, he estado vinculado, he estado haciendo la cuenta, en 30 obras o más.
en todas las obras que he participado han pasado estas cosas, en mayor o menor grado, en diferentes momentos, pero pasan. Estos no son fotos, estos son fotos de situaciones reales que pasan en Uruguay, que pasan en el mundo. He conocido gente despedida, he conocido empresas que no han podido pagar sus adeudos, gente que no han rechazado cheques, y hay gente que ha dejado la profesión porque pensó que eso no era lo de él. ¿Por qué? Por haber cometido los errores anteriores. O sea, lo que hoy estaba diciendo Guillermo pasa, es el día a día de la construcción, de los que estamos vinculados a la construcción. Y es muy duro esto, pero es a lo que nos enfrentamos. Estos son los números típicos de una empresa, de un edificio, de una obra de construcción, en particular de lo que es un edificio. Yo prácticamente toda mi vida en la construcción he estado vinculado a edificios de vivienda, particularmente en altura. Esta es una distribución típica de una obra de arquitectura, donde llama la atención o predominan dos aspectos: el 50% de los subcontratos y un 29% de la mano de obra. Puede variar de obra a obra un poco, puede ser un poco menos los subcontratos, la mano de obra, pero quédense con la idea de que tenemos un 50% de los costos de subcontratos, que a su vez el 50% de esos costos son parte de la propia mano de obra de las empresas subcontratadas, más el 29% de la mano de obra propia de la contratista principal. Quédense con esa idea. O sea que prácticamente el 50% de los costos de una obra de construcción es mano de obra, perteneciente a la contratista principal o a los subcontratos. Acá tenemos otra distribución típica del CB, de la variación de costos de una obra. Vos haces un costo, tenés un costo previsto, empezás a ejecutar y esos costos varían con respecto a lo que uno tenía previsto. 37% de mano de obra, 17% de exceso de leyes, los contratos se hacen con un tope de leyes, que son los aportes previsionales de los obreros. Cuando la empresa incurre en un gasto mayor, lo termina pagando. Entonces, prácticamente tenemos que el más del 50% de los desvíos en los costos de las empresas están atribuidos porcentualmente a la mano de obra. Y esto impacta, como está acá, prácticamente en un 75% del abatimiento del margen. O sea, las empresas terminan ganando menos plata de lo que tenían pensado. Usualmente no es tan así, tan lineal, pero para hacerse una idea, el 75% de la plata que se pierde está por el lado de la mano de obra. Estos son unos datos que había hecho el Instituto de la Construcción, ya tiene unos cuantos años, pero es paradigmático. Ya Guillermo algo había comentado, acá estamos viendo que entre el 95 y el 2015, la productividad en el Uruguay aumentó un 45%. Pero si se ven, la construcción ha bajado un 10%. Acá lo que están viendo justamente son las diferentes gráficas y la construcción aparece acá. Acá está la construcción, o sea, lo que está diciendo la construcción es que la productividad aparente de la mano de obra, lo que se puede entender como que la mano de obra cada vez rinde menos, para quedarse con un concepto. Pero acá hay otro dato interesantísimo. Miren lo que es la inversión en maquinaria desde el 2000 hasta el 2014, la inversión en maquinaria en el rubro de la construcción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a fuerza de tecnología estamos manteniendo la productividad de la mano de obra. Lo cual, si nosotros no hubiéramos invertido en nuevas tecnologías, esto es en Uruguay, nuevas tecnologías, se podrán imaginar que la productividad de la mano de obra se hubiera ido a pique. Y acá estamos viendo la tendencia que hay, estas son diferentes obras que se relevaron hace unos años atrás, cómo los jornales por metro cuadrado vienen aumentando. O sea, esto es un panorama terriblemente preocupante. El 50% de los costos de nuestras obras son de la mano de obra, el 75% es donde están los desvíos. La mano de obra cada vez rinde menos y la podemos sostener porque le estamos metiendo tecnología, nuevas grúas, nuevos encofrados, nuevos sistemas constructivos, y así todo, la productividad viene baja. Acá cuando entramos lo que es la planificación tradicional, algo que ya había hablado Guillermo, ¿no? Acá vemos la típica, ¿no? El arquitecto, nos sentamos frente al proyecto, empezamos a hacer la planificación, vemos el contrato, metemos la obra en la planificación,
Nos damos media vuelta, le damos el plano de capataz y le decís, tenemos que llenar una losa cada 15 días, tenemos que tener pronto los revestimientos dentro de tantos meses, y el tipo muchas veces viene así, mira, se da media vuelta y te dice, este tipo no sabe nada, se va, y que sea lo que Dios quiera, y que se llena cuando se puede. Entonces acá, como vemos, ¿no? Jefe de obra planifica de manera aislada, planificación estática, bajo nivel de integración, imposición de la planificación, bajo compromiso de los actores. La típica, le das el plan a la capataz, le decís, el viernes tenemos que llenar la losa, se te da media vuelta, se cruza con el primer puntero y le dice, este tipo no sabe nada, y otro tipo de improperios, ¿no? Entonces, eso que nos explica, que nos genera una dificultad para gestionar las desviaciones. Vos tenías pensado llenar cada 10 días, terminaste llenando cada 12, y lo agarrás a capataz y le decís, ¿y por qué llenamos cada 12? Y yo qué sé, no me trajiste el encofrado, el hormigón que me mandaron, esta gente no sirve para nada, mirá el precio de producción que arreglaste. ¿No? Eso es el día a día. No se identifican anticipadamente las restricciones. Claro, si yo frente a una computadora a un project, es todo fantástico. Es como cuando bajamos en AutoCAD. En AutoCAD nadie se equivoca, los ángulos son todos rectos, los muros miden 220, las alturas 240, vas a la realidad y eso no pasa. ¿Tá? Y acá esto es lo mismo. Se actúa reactivamente, algo también de lo que decía Guillermo. O sea, viene capataz, te abre la puerta y siempre viene con buenas noticias, ¿no? O sea, nunca hay nada de decir, che, vamos a llenar un día antes, gastamos menos jornales. Eso lamentablemente no pasa, o pasa poco. Poco tiempo para la toma de decisiones, ¿no? Siempre estamos en las horas, esa imagen del tipo con el casco blanco, con una sirena dando vueltas arriba, con una manguera apagando incendios en todo momento, donde no tenés tiempo para pensar. Entonces, se hace una tarea compleja, dificultades de comunicación y cooperación, yo ya se estuvo hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arrancamos con la obra. Pasa un mes y nos dicen, tenemos que ver el informe, cómo venimos con respecto a nuestra planificación, cómo venimos de acuerdo a nuestros costos, cómo venimos con... Y entramos en una dinámica en donde los números empiezan a ser tiranos, en donde vemos que los plazos y los costos no los cubrimos, y entramos en una debacle muchas veces que nos afecta desde todo punto de vista. Acá no sé si lo tienen claro, que esto es lo que se le llama curva S, es la típica herramienta de control de la producción, ¿no? Uno dice, bueno, yo todos los meses tengo que hacer tantos metros cúbicos de hormigón, ver tanto avance. Cuando se grafica el avance acumulado de una obra o de cualquier proyecto, usualmente tiene una forma de S. Por eso que esto se le llama una curva S. Y acá lo que está en la línea roja es cómo venimos realmente, ¿no? Tenemos la curva S, cómo deberíamos de venir, y acá empezamos a ver, vemos que nos empezamos a atrasar, porque esto cuando se llega acá es que se llega al 100%, y acá en las columnas son los meses. En el mes 1 tendríamos que haber hecho un 10% del contrato, en el 20, Pasaron 3 meses, tendríamos que estar en este punto, no veo muy bien, 25%, estamos en el 10%. Y ahí la típica, ¿no? La pregunta de la dirección de obra, que es demoledora. ¿Qué vas a hacer para recuperar el tiempo? Acá hay un tema conceptual, que lo aprendí hace muchos años y es difícil de entender. Nosotros nos rejuvenecemos, el tiempo no se recupera, el tiempo perdido fue perdido. Conceptualmente no se recuperan los tiempos. Vos lo que haces es, tomás medidas, planes de recuperación, comprimís tareas, incrementás recursos, incrementás tecnología, alterás la secuencia lógica de las tareas para poder tratar de recuperar el tiempo y llegar al mismo punto. ¿Qué es lo que haces cuando lográs todo esto? Cuando haces todo esto, incrementás los riesgos. Lo que estás haciendo te la estás timbiando, como se dice comúnmente. Metes más gente para dentro de la obra, en vez de poner un subcontrato pones 2, en vez de ir y hacer una secuencia lógica empezás a trabajar, y es cuando llegan a las obras esas que todos vemos, que a todos nos ha pasado, es que traza una pieza y hay un tipo pintando, otro lijando, otro corriendo el piso, otro está limpiando por el costado y uno atrás que dice dale, 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 dale. ¿Ah? Eso es esto, el alterar la secuencia lógica de tareas. Lo vivimos todos. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que ahí entramos como en esa situación inentendible para el ser humano, un poco lo que decía de no salir de la zona de confort. Sabemos que estamos mal y vamos derecho al precipicio, ¿no? Todas las obras se atrasan, todas las obras salen más de lo que se prevé. Esto es así. Es esto, ¿no? Vamos derecho, no queremos salir de la zona de confort, peligro, riesgo de tropezar con la misma piedra. O sea, este está buenísimo, ¿no? O sea, vamos a mejorar, no, gracias, estamos muy ocupados. Nosotros lo vemos acá, resulta gracioso, pero pensemos, no, lo hacemos todos, ¿no?
O sea, es todo lo que hacemos eso. No queremos salir de nuestra zona de confort y es como que vamos de ojos cerrados, derecho al precipicio y nos caemos y después decís, bueno, está. Pero también después termina pasando lo anterior, ¿no? Hay empresas que se funden, gente que pierde su trabajo, gente que se desmotiva. Eh, es complejo, es complejo. Eh, yo tengo una experiencia hace muchos años en donde en una organización se empezaba a ir mucha gente y una de las cosas que habíamos empezado a ver era que la gente vinculada a la construcción se iba de las empresas constructoras a trabajar a otras áreas. Y gente conocida, habían amigos, y vos le preguntabas, vos, pará, ¿por qué te vas? Me decía, no, estoy quemado. Era la palabra, ¿no? Es la palabra. Estoy quemado, la obra me pasó por arriba, no quiero más. Y justamente somos crisis vocacionales. Me pasó a mí hace algunos pocos años, justamente, de estar en una dinámica de este tipo y empezar a replantearme si realmente era el camino que estaba recorriendo era el correcto. Es bravo esto, porque le pega a la gente en los aspectos más básicos, que es hasta en su propio ego y sus propias, confiar en sus capacidades, ¿no? Es crítico estos aspectos. Entonces acá vamos un poco, dicen que más del 70% de las frases que ponen y se le atribuyen a Einstein no las dijo Einstein, que son todos inventos. Yo lo puse, me pareció gracioso, probablemente no haya dicho ninguna de estas tres, pero bueno, allá vamos. ¿Tá? Si busca resultados distintos, no hagan siempre lo mismo, lo que estamos viendo. Vamos a cansarnos de hacer lo mismo, darnos la cabeza contra la pared de la misma manera. O sea, la medida de la inteligencia es la capacidad para cambiar, entre las dificultades se esconde la oportunidad. O sea, hay que ir por este lado, no hay que tener miedo. O sea, acá lo que estamos viendo, ¿no? Romper los paradigmas, y las horas se atrasan, las empresas ganan menos, todos están desconformes, y bueno, ya sabemos que no es lo que buscábamos, y el Uruguay funciona así, el mundo funciona así. Algo tenemos que hacer diferente para romper el paradigma de que las obras se atrasan y no se cumplen los presupuestos. Algo hay que hacer. Así no se puede seguir, son los mercados cada vez más competitivos, cada vez los precios. Estoy hablando yo desde el lado de la empresa constructora porque es un poco el rol que me toca hoy, el rol que me toca estar. Pero es así, o sea, ya sabemos cómo funciona, las típicas frases, ¿no? Acá tenemos un poco justamente cómo entra Lean, que ya lo comentó Guillermo, este es Toyoda, es este que está acá. No vamos a entrar en esto. Yo puedo decir no vamos a entrar en esto, no entro porque no tengo ni idea, que sabe Guillermo, ¿no? Pero queda bueno decir no vamos a entrar en esto. ¿Ah? Acá también un poco las herramientas, y ahora vamos a hablar un poco de las planners, ¿no? Hoy estoy trabajando en la empresa Vital, van a ser prácticamente 3 años. Cuando yo llegué, la empresa estaba en un proceso de reestructura, había muchos cambios para hacer, cambios a todo nivel de la empresa, desde arriba hasta abajo. Y bueno, y dentro de esos cambios justamente yo aproveché como para decir, bueno, ya que estamos todos para cambiar, sigamos cambiando, hagamos algo diferente. Entonces justamente convocamos a los amigos de Plan 3, a Bruno y a Guillermo, porque habíamos entendido en su momento que una manera de hacer las cosas, hacer un cambio revulsivo, empezar a pensar las obras de una manera diferente, era implementar las planes. ¿Ah? Esto es una foto real de una obra de Vital, esto es un tablero, estos son datos reales de Vital, en donde el jefe de obra planifica, transmite y valida las tareas con el equipo. Es un poco lo que estamos acá este es el jefe de obra, es un asistente técnico, este era el capataz, y estos otros son encargados son encargados de su contrato. Y esto me parece que es la caja de masitas, lo acabo de ver, nunca lo había visto. Alguno que debe haber llegado tarde. No lo había visto. ¿No? Planificación dinámica adaptativa, identificación de planes, restricciones, resolución de problemas, planificación. ¿Qué es lo que permite esto? Yo acá hay un tema que Bruno no lo va a decir, pero acá hay una cosa que es una realidad. No en todas las obras, o no toda la gente que está vinculada a las obras tiene el expertise para tener un dominio total de lo que es la gestión de una obra. Hay personas que ya tienen muchos años en esto y no necesariamente tienen que saber la opinión o algo técnico de un sanitario porque ya lo saben, pero no todas las obras en el Uruguay funcionan de ese modo. Hay gente que están
gente joven que está en proceso de aprendizaje, nadie nació sabiendo. Entonces, ¿qué es lo que te permite este sistema? Justamente nutrirte de la experiencia de los demás y no quedar enganchado o rehén o a la merced de tener un buen técnico en una obra, que eso es una realidad. Vos no podés tener proyectos millonarios como son las obras, jugártela a que el técnico que tenés en esa obra o el capataz que tenés en esa obra es bueno y sabe lo que hace y tiene experiencia. Eso es, hay que hacer algo y bueno, justamente este tipo de herramienta colaborativa lo que termina haciendo son sinergias entre varias personas que se terminan juntando en un ámbito como son las reuniones semanales de las Planner para volcar todos sus conocimientos y toda su expertise en poder sacar una obra adelante. Porque como yo siempre digo, si a la contratista le va mal, al subcontrato le va a ir mal. Rara vez a un subcontrato le está yendo bien y a la empresa contratista general o la contratista principal le va mal, lo que se entiende como la empresa constructora. Van los dos de la mano, porque si al subcontrato le va mal, va a hacer todo lo posible para trasladar adicionales, no va a querer llevar gente, va a tratar de hacer todo lo posible para optimizar económicamente sus procesos y eso atenta muchas veces contra una normal obra. Lo mismo le pasa. Entonces, como que vamos todos de la mano. ¿Nos va bien a todos o nos va mal a todos? Esto es un poco lo que termina atendiendo las Planner, más allá de todo lo que son la identificación de las restricciones tempranas, de lo que puede llegar a ser justamente ver un control de la producción y como decía bien Guillermo, que levantar un montón de datos en métricas para ver dónde estás parado, porque de acá vos podés sacar rendimiento, podés darte cuenta que tenés gente de más o que tenés gente de menos en algunos puntos. O sea, es muy bueno. La aplicación de este sistema va más allá, es más expansivo que el propio uso de la herramienta y del control de la producción, porque justamente, como bien lo decían hace un rato, es una manera de pensar, es una manera de pensar diferente una obra, es una manera de desempeñarse de manera diferente. Cuando uno empieza a entender que las obras son una manera de, gestionar las obras es gestionar las restricciones, esto es un tema que es básico. Yo siempre hago el mismo ejemplo cuando tenemos una carretera, piensen que los proyectos, en particular en las obras, es un camión que tiene que recorrer un camino que está lleno de obstáculos. Acá tenemos dos opciones. Viene el camión y empieza a esquivar todas las restricciones para llegar para el otro lado, o es algo más sencillo, a medida que va avanzando el camión, alguien viene por delante y viene sacando las restricciones. Entonces el camino se hace derecho, es el flujo continuo de trabajo que decía Guillermo. Entonces hay que identificarlas y cuanto antes identifiquen estas restricciones, cuanto antes veas las piedras en el camino, más tiempo vas a tener y vas a mejor poder pensar cómo hacer para poder sacar estas cosas, estas restricciones. Eso es lo que se hace en estas reuniones. En estas reuniones lo que se hace, capaz que Guillermo me dice, esta es una normal, pero bueno, lo digo a título propio, yo lo que veo en estas reuniones es identificar colaborativamente entre todos restricciones y cómo hacer para poder sacarlas del camino y poder avanzar en un flujo continuo de trabajo. Es una definición media sui generis la mía, pero bueno, en base a lo que es la práctica y mi visión de las cosas. Acá estamos viendo dos tableros, que en verdad los amigos del Plan 3, ahí arriba lo tenés, ¿viste? No te borramos el logo. O sea, seguimos utilizando lo mismo. Estos son dos obras con resultado variable. Son dos obras que son completamente diferentes, pero lo estamos utilizando. A ver, acá hay una cosa que también hay que decirlo. Depende mucho de los técnicos y del equipo de supervisión que está en la obra. Por ejemplo, esto es acá, el equipo técnico que está en estas dos obras es un equipo técnico muy sólido, que domina muy bien este tipo de herramientas, que las viene utilizando hace mucho tiempo, en esta empresa como en otras, y le han encontrado la vuelta, pero no siempre es así. Evital tiene algunas obras en donde yo tengo que hacer bastante hincapié para que se apliquen estas herramientas. No es algo que salga tan fluido, ¿no? Es decir, esto no es la panacea, venimos, lo implementamos y no todo perfecto. No. Ahora vamos a ver, tiene sus problemas de implementación, tiene sus dificultades de implementación,
porque como acá yo le decía, el Last Planner no hace magia. No es que yo vengo, implemento esto, hago una reunión, pongo unas masitas y unos bizcochos en el medio, llamo a los encargados y que cada uno diga cuáles son los problemas y yo esto vengo, lo hacemos y funciona y somos todos felices. No, no es así. Lleva mucho trabajo y mucha disciplina, hay que ser ordenado, hay que ser metódico, hay que ser constante, y eso el que lo tiene que llevar adelante son los técnicos, son los que se le dice comúnmente los cascos blancos que andan en la vuelta, son los que tienen que estar convencidos de que esto tiene que funcionar, porque si no, no hay magia. Pues si fuera mágico, se compra la magia y nadie perdería plata, y lamentablemente eso no funciona. No funciona, no pasa. Ah, le spoileé el final. Dificultades para romper el paradigma. ¿Cuál es el problema? Acá hay un paradigma, las obras se atrasan, las obras salen más caras, vamos a intentar hacer las cosas bien para que no salgan más o menos. Eso me lo dijo una vuelta un capataz, yo le decía a Arley Fernández, hace muchos años, Arley, hacelo así nomás, dale. Y me decía, no, Diego, vamos a intentar hacer las cosas bien para que no salgan más o menos. ¿Está? Entonces, justamente, esos son los paradigmas que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Y para ese cambio de paradigma tenemos muchas dificultades. Poco lo que también ya se estaba hablando, ¿no? El profesionalismo de los mandos medios y de los técnicos. Hay que capacitarlos, hay que entenderlos. Nos tenemos que convencer que esto funciona, y para convencer que esto funciona, el sistema nos tiene que demostrar que funciona, que eso yo lo doy por descontado, pero lo tenemos que implementar de una manera de que tenemos que obtener resultados, porque esto es como un tratamiento que dura 10 años, vos no vas a hacer 10 años un tratamiento, bueno, pero vos no vas a tomar una medida que te empiece a dar resultados dentro de 10 años porque la obra se te terminó antes. Esto hay que implementarlo, hay que tratar de hacerlo de una manera ágil y rápida. Tengo que pegar. O sea, una manera rápida, ágil, asesorarse, ver cómo hacer las cosas para poder tener respuestas realmente rápidamente, porque la curva de motivación sube muy rápido con la implementación de estos sistemas. Hay un rechazo al principio, cuando las cosas empiezan a andar, hay una motivación porque la gente entiende, se siente cómoda, va a una reunión, viene, charlan, tiran los problemas arriba de la mesa, pero si esos problemas no se empiezan a solucionar y empiezan a seguir todo igual, ya al mes, 2 meses, el sanitario no va, tenés que andar llamando al dueño de la sanitaria para que te mande el encargado. El capataz nuestro viene y te dice, no, yo voy a estar en otro lado, o no, yo para qué voy a ir si vos ya sabés. Entonces las reuniones que pasan de ser de 8, pues después pasan 7, 6, 5, 4, 3, si no hay resultado. Entonces, por eso un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajo y la disciplina, el orden. A ver, completar todo esto es un laburo, ¿no? Acá hay una persona que está atrás de esto, que viene, arma los paneles, levanta los datos, calcula los packs, o sea, no es fácil, esto no es, es un trabajo disciplinado, es un trabajo constante, donde hay que asignar recursos, porque esto es bien claro, si vos tenés en una obra un asistente técnico que va 3 horas por día, implementar este tipo de sistemas es bastante complejo, ¿ah? O sea, es bastante. Como decía, esto no hace magia, hay que trabajar, hay que elaborar, porque tenemos varias restricciones para implementar este sistema. La desconfianza sobre el sistema novedoso, eso ya lo sabemos todos, toda cosa nueva, no queremos salir de la zona de confort, falta de capacitación en general y particular, dificultad de la cultura del trabajo disciplinado. Claro, no todos, como decimos, todos somos hijos de rigor, a todos nos cuesta en mayor o menor medida la disciplina, a todos nos cuesta, o a muchos nos cuesta, cumplir con un horario. Entonces estas son instancias en la obra donde tenés instancias de planificación, instancias de las planas, instancias de seguridad, que tenés que hacer los números de la obra. Entonces empiezan a sumar un montón de cosas, de actividades de gestión, que hay que buscarle el espacio a esto y hay que encontrarle el valor, porque si no se le encuentra el valor, rápidamente cae en desuso. Entonces, como les decía, acá el problema es romper con el paradigma, cambiar las cosas diferentes, y un poco como le venía diciendo, como mensaje final es, sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas diferentes, no hay panaceas, no hay fórmulas mágicas, esto no es si implementamos esto y pasamos a una empresa que estamos a punto de fundirnos y vamos a la mejor empresa del Uruguay.
No, son procesos lentos, son procesos que hay que llevarlos en el tiempo, que hay que acompañarlo con gente que sepa hacer las cosas, se tienen que dar las circunstancias, pero todas esas cosas se pueden hacer, hay que generarlas, hay que generar las condiciones para que se pueda trabajar de este modo, pero si no se hace de este modo, si no se cambia el paradigma, evidentemente la construcción en Uruguay va a entrar en una crisis que ya estamos, y justamente hoy en un momento de altísima actividad en la construcción, en donde hay muchísimas empresas que tienen muchísimo trabajo, todas empiezan a sobrevivir. Pero piensen dentro de un tiempo, cuando tal vez la actividad decaiga, como toda actividad humana es cíclica, cuando esto empieza a bajar, los que van a sobrevivir son los que puedan hacer las cosas bien, los que han logrado implementar sistemas de estos, donde han tenido buena eficiencia y buena eficacia en los procesos. El resto, lamentablemente, va a quedar por el camino, como suele suceder en toda actividad industrial.